Hola a todos, bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer un experimento de calorimetría. Vamos a aprender a determinar el calor específico de un sólido. Para ello, el primer paso es calibrar nuestro calorímetro. Este se llama un calorímetro. Es un elemento que está aislado térmicamente. Está aislado, fíjense, esta cosita que se ve en amarilla es el aislante y aquí no va a salir calor. Y lo que hacemos es, dentro de un líquido, que normalmente es agua, depositamos una sustancia o un objeto a diferente temperatura de la que tiene esta agua y lo que va a pasar es que esta agua absorbe calor, va a elevar su temperatura y se deja cierta cantidad de tiempo, entre más tiempo se deje mejor, hasta que llega a un equilibrio térmico. Cuando ya se tiene el equilibrio térmico, se tiene el valor de temperatura del conjunto y a partir de eso yo puedo determinar el calor específico del objeto. El primer paso para eso, para lograr determinar el calor específico de un objeto, es determinar la capacidad calorífica del calorímetro. ¿Qué es eso de la capacidad calorífica del calorímetro? Eso es cuánto calor absorbe este elemento por cada grado Kelvin o cada grado centígrado que se eleve la temperatura. Entonces, si aquí se me va a elevar la temperatura debido a que deposité un elemento acá, ¿cierto? Y ese elemento estaba a mayor temperatura, entonces se va a elevar la temperatura del conjunto. Se va a elevar la temperatura del agua y la temperatura del calorímetro. Y yo necesito saber, este calorímetro, no sé de qué material está hecho, y necesito determinarle cuánta energía él está absorbiendo por cada grado centígrado que cambie la temperatura. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a tomar una muestra de agua fría dentro del calorímetro y agua caliente externamente. Entonces vamos a calentar esa agua que está externa a 80 grados y vamos a tomar 240 gramos de esta agua. Dentro del calorímetro vamos a depositar 250 gramos de agua y la vamos a tener a 20 grados centígrados. Ahí está el termómetro marcando. Y lo que hacemos es vaciar esta agua caliente que está a 80, esta tan solo está a 20, o revolver las dos aguas, ¿cierto? Y mirar, calcular a partir del calor perdido por esta cantidad de agua, esta masa de agua, y el calor ganado por este conjunto de esta masa de agua más el calorímetro. A partir de eso calculamos la capacidad calorífica de mi calorímetro. Entonces hagámoslo. Entonces vamos acá. Fíjense, estamos llevando toda esta masa de agua acá, la estamos revolviendo, fíjense el agitador, estamos revolviendo. La temperatura del conjunto se está elevando de los tres, ¿no? Del calorímetro, más la masa de agua fría, más la masa de agua caliente. Dejamos que se estabilice el sistema varios minutos y una vez se ha estabilizado el sistema, determinamos que la temperatura de todo el conjunto es de 48 grados centígrados. A partir de estos 48 grados centígrados, que es la temperatura final del conjunto, podemos determinar la capacidad calorífica de nuestro calorímetro. ¿Cómo? Entonces decimos, miren esta ecuación, masa por calor específico por el cambio de temperatura, esto me da el calor que ganó el agua fría. Y capacidad calorífica por cambio de temperatura me da el calor que ganó el calorímetro. Debe ser igual a la masa por la capacidad calorífica del agua por el cambio de temperatura. Este es el calor del agua caliente, el agua que teníamos acá. Entonces, esta es la energía que perdió el agua caliente y esta es la energía que ganó el conjunto de agua fría más calorímetro. Vamos a despejar de acá la capacidad calorífica. Entonces, ¿qué hacemos? Esta diferencia de temperaturas, T menos T1, que está multiplicando aquí a este paréntesis, pasa al otro lado a dividir, ¿cierto? Pasa a dividir a estos dos términos. Entonces, mire, aquí ya pasó a dividir y me queda solo masa por calor específico más capacidad calorífica. Como yo busco despejar este, pues este lo pasaría al otro lado a restar, miren lo que aquí está restando y ya me queda despejado. Hago los reemplazos porque yo conozco la masa de agua caliente, ¿cierto? Que es la que está en rojo, eran 0,24, eran 240 gramos, 0,24 kilogramos. El calor específico del agua ya sabemos que es 4180, bueno, 4186 exactamente, estamos trabajando con 4180. La temperatura final
la temperatura con la que inició nuestra agua caliente, 80 grados centígrados, menos la temperatura final del conjunto, que fue 48 grados centígrados. Entonces reemplazamos esta temperatura por los 48 grados centígrados sobre los 48 grados centígrados menos los 20 grados centígrados que tenía el agua fría, menos los 0,25 kilogramos de agua. Recuerden que el azul es el agua fría, ¿listo? Y por su capacidad calorífica. Hacemos las operaciones y esta capacidad calorífica nos da aproximadamente 100, si ustedes hacen estas operaciones, esto nos da aproximadamente 100 julios por grado centígrado o por grado Kelvin. Porque en esta temperatura la variación es la misma entre grados centígrados y grados Kelvin. Y esa es la capacidad calorífica de nuestro calorímetro. 100 julios por cada grado Kelvin. ¿Eso qué quiere decir? Que por cada grado Kelvin que aumente la temperatura acá, mi calorímetro absorbe 100 julios de energía. Ya conocido eso, entonces nos vamos a tomar una sustancia cualquiera. Entonces nos vamos al segundo paso. Miren, tenemos aluminio, hierro, níquel, plomo. Bueno, vamos a tomar un elemento cualquiera y le vamos a calcular su calor específico. Entonces, ¿qué tomamos? Tomemos aluminio, el hierro, que es el más común. Vamos a calcular el calor específico del hierro. Entonces debemos tomar una muestra de hierro y esa muestra a cierta temperatura. Entonces mire, esta muestra de hierro está a 80 grados centígrados. No necesariamente tiene que ser solo 80, yo la puedo manipular, bueno, a 81 grados. Y una cierta masa de hierro. Por ejemplo, voy a colocar solo 10 gramos de hierro. Ahí está. 10 gramos de hierro que están a 81 grados centígrados. Y aquí en mi calorímetro tengo agua. A 20 grados centígrados está el agua. Y ya sé que mi calorímetro me va a absorber 100 julios, mire, 100 julios por cada grado centígrado o grado Kelvin que cambie la temperatura cuando yo lleve esta muestra y la inserte aquí dentro del conjunto. Y la idea es determinar el calor específico del hierro. Para eso sirven los calorímetros, para determinar el calor específico de una sustancia. Entonces procedamos a depositar este hierro aquí en la muestra de agua. Mire que el agua está a menor temperatura, ¿no? Solo 20, y la muestra está a 81 grados. Entonces va a haber un intercambio de temperatura, o sea, va a haber una excedencia de calor. Entonces hagámoslo, mírenlo acá, ya lo trajimos. Fíjense, estamos agitando el agua hasta que todo el conjunto nivele su temperatura, todos los tres elementos tengan la misma temperatura. Ahí está ascendiendo la temperatura, 22, 22,3, ahí ya, todo el conjunto logró llegar a la misma temperatura. ¿Cuál es la temperatura final del conjunto? 22,3 grados centígrados. Entonces, a partir de esto yo puedo calcular el calor específico del hierro. ¿Cómo? Entonces aquí yo tengo como datos la masa de agua, 0,25 kilogramos, el agua fría. La temperatura estaba a 20 grados centígrados, la masa de hierro a 100 gramos, 0,10 kilogramos, ¿cierto? La temperatura estaba a 81 grados centígrados. Ya sé que el calor específico del agua es 4180 julios por cada kilogramo y por cada grado centígrado o por cada grado Kelvin que varía la temperatura. Y a partir de eso, entonces esta parte es el calor ganado por el conjunto. Recuerden que el conjunto era el agua y el calorímetro. Entonces, el calor que ganó el agua, que es masa del agua por calor específico del agua por variación de temperatura, más el calor que ganó el calorímetro, que es la capacidad calorífica por la variación de temperatura, debe ser igual al calor perdido por la sustancia, que en este caso fue la probeta o el cubo de hierro. Entonces, ¿cuánto calor perdió? Masa por el calor específico del hierro por el cambio de temperatura. El cambio de temperatura que sufrió el elemento, en este caso la probeta de hierro. Listo, que será la temperatura con la que inició menos la temperatura con la que finalizó, que es T, y que es 22,3 grados centígrados después de hacer el experimento. De acá, obviamente vamos a despejar el calor específico del hierro. Entonces, estos dos que están multiplicando bajan a dividir, fíjense, y ahí ya está despejado el calor específico del hierro. Y lo único que hacemos es reemplazar
0.25 que era la masa de agua, 4180 que es el calor específico, 100, recuerde que este 100 es la capacidad calorífica del calorímetro. Él absorbe 100 julios de energía por cada grado de temperatura por cada grado que cambie la temperatura. La temperatura, ¿cuánto va a cambiar? ¿O cuánto cambió? Estaba en 20 en el conjunto y ahora quedó en 22.3. Entonces varió en 2.3. Y ese 2.3 multiplica por 100 y multiplica por este producto, dividido entre la masa de hierro, factor de la temperatura con la que inició el hierro, menos la temperatura del conjunto, porque esta T ya es la temperatura del conjunto. Bueno, si hacemos este cálculo, nos da 448.637, que este es el calor específico del hierro. Así es la manera como aparece el calor específico del hielo en las diferentes tablas. Entonces, fíjense, el experimento nos sirve para calcular, entre otras cosas, el calor específico de las sustancias. Pero además, es posible determinar, por ejemplo, la masa de una sustancia. Si se conoce qué sustancia es, si por ejemplo yo conociera que la sustancia es aluminio y no supiera cuánta masa tiene ese aluminio, haría el mismo experimento, pero yo podría determinar la masa de la sustancia, conociendo los calores específicos y obviamente el del calorímetro. Y a partir de esto también se podría determinar la temperatura, por ejemplo, a la cual estaba esta probeta. Si yo conociera la masa de la probeta y de qué material, también podría determinar a qué temperatura está la probeta. Entonces tiene varios usos esta parte de la calorimetría, el estudio de la calorimetría. Te invito a que a continuación veas un video del tema.